¿Tuvieron clase ahorita? Sí, profe. ¿Sí? Buenas tardes, profe. Hola, ¿qué tal? ¿Bien? Bien, bien, Buenas profe. tardes otra vez, profe. ¿De qué materia tuvieron clase? Hola, Santi. ¿De qué materia? Álgebra, profe. Álgebra lineal. Ah, bueno, bien. Bien, porque ahí reforzamos. Yo me imagino que han de estar viendo vectores, ¿cierto? No, profe, apenas empezamos a ver espacios vectoriales. Ah, ya. Ah, bueno. Bueno, igual yo creo que ahí está bien porque hacemos un buen equipo. Habrá muchos conceptos que van a ver ustedes repetidos ahí y eso es bueno, porque si no los entienden en una materia, los entienden en la otra, o viceversa, ¿no? Espero pues que así sea. Bueno, muchachos, tenemos una sola horita, tratemos de aprovecharla al máximo, ¿ok? Entonces, volvemos otra vez. Hoy les voy a compartir, aparte de esta pantalla, otra. Vale. Bueno, muchachos, entonces primero que todo, como siempre, en las clases donde veo que hay la necesidad de pronto de reforzar o hacer un resumen, pues me quedaré para que avancemos después rápido en las otras temáticas. ¿Listo? Bien, entonces, habíamos visto la clase anterior algunos conceptos relacionados con la parte de fuerza y de vectores especialmente, ¿no? Recuerden que un vector se lo define como una expresión matemática que posee magnitud, dirección y sentido. Eso es un vector, ¿cierto? Es una expresión matemática. ¿Qué es un vector? Es una expresión matemática ¿cierto? Expresión matemática que posee magnitud, dirección, sentido, ¿cierto? Y en nuestro caso, cuando representan, esos vectores representan fuerzas, decimos que tienen también un punto de aplicación definido. ¿Cierto? ¿Cuál es ese punto de aplicación? Pues la misma partícula. Dado que en nuestro caso estamos viendo, lo primero que estamos viendo se conoce como estática de partículas. Estática de partículas. Entonces, ¿cuál es el punto de aplicación de estas fuerzas? Pues la partícula misma. Muchachos, perdón, discúlpenme. ¿Aló? Porfa, estoy en clases ahorita. Sí, pero ahorita, qué pena, no puedo atender, estoy en clase. Si gusta, a las 6 de la tarde, con mucho gusto, ¿vale? Estoy en clase ahorita con los jóvenes. Gracias, pues. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, listo. Entonces tenemos ahí estática de partículas. Entonces, ¿qué decimos? Mire, tenemos aquí una partícula, ¿cierto? Una partícula. Recuerden que cuando hablamos de partícula, no necesariamente tiene que estar en nuestra mente que es un objeto súper pequeño. No. Recuerden que una partícula puede ser un bus, puede ser una casa, ¿ya? Dependiendo de lo que necesitemos hallar, vamos a considerar al objeto, ¿cierto?, como una partícula, ¿listo? O, si no es así, pues ya lo consideraremos como objeto total, ¿listo? Para nuestro caso, repito, un barco, una casa, un carro, hasta este momento lo podríamos considerar tranquilamente como una partícula. Y entonces, si de esa partícula nosotros trazamos una fuercita, esa fuercita la podemos representar por medio de un vector, ¿no? Que tiene estas cuatro características bien definidas: magnitud, dirección, sentido y punto de aplicación. Entonces, ojo, la magnitud, recuerden, se la representa es con un valor, es el valor, ¿cierto? O si lo quieren ver de otra manera, mira aquí, lo podemos marcar así: 1, 2, 3, 4. Entonces, estas lineecitas me están representando la magnitud, el número de unidades. La dirección, ¿cómo se representa? Pues la dirección de ese vector la representamos nosotros por medio
de algo que se conoce como línea de acción. ¿Y qué es la línea de acción? Es una línea imaginaria, ¿cierto? Que tiene un ángulo con una línea fija. Normalmente el eje de las X, normalmente, no siempre es así, normalmente, ¿cierto? Con el eje de las X positivas. Entonces, miren, esta línea que acabo de dibujar aquí de rojo se llama línea de acción. ¿Ok? Entonces, de esa línea de acción tomamos nosotros un segmento y ese segmento que está representado por esa magnitud de 4 unidades, cuando yo le coloque aquí una flechita, señores, esto ya se llama un vector. ¿Y qué me representa esa flechita? Esa flecha que está, perdón, esa cabeza de flecha. Porfa, chicos, ¿alguien por ahí tiene el micrófono? Venga, la amabilidad. Steven, apáguelo, por favor. Gracias. Entonces, miren, señores, de esa línea de acción yo cojo un segmento y a ese segmento le coloco las unidades que quiera colocársela, en este caso, por ejemplo, 4, y si aparte de eso le coloco aquí una cabeza de flecha, entonces con esa cabeza de flecha, mire, yo estoy representando el sentido. ¿Ok? Bueno, entonces, miren, señores, existen aquí unas cositas importantes a tener en cuenta. Son las siguientes. La primera, 2 vectores son iguales, ¿cierto? Entonces, trabajemos con este. 2 vectores son iguales. Cuando, a pesar de no tener el mismo punto de aplicación, en este caso A, aquí sería B, tienen la misma magnitud, ¿cierto? Y la misma dirección, ¿cierto? Pero, profe, están ubicados en diferente parte, no importa, ¿listo? Se llaman vectores iguales o equipolentes, también les conocen, ¿cierto? Cuando tienen la misma magnitud, ¿cierto? Y la misma dirección. Entonces recuerden que la dirección pues la damos nosotros, ¿no? A través de esa línea invisible llamada línea de acción. Entonces, cuando con respecto a esa línea de acción vemos que esa dirección es igual a la dirección del otro vector, decimos entonces que este vector, que lo vamos a llamar en este caso el vector, por ejemplo, R2, y este se llama R1, entonces decimos, por ejemplo, que el vector R1 es igual al vector R2. Muchachos, ¿qué estoy haciendo mal aquí en esta nomenclatura? ¿Qué estaría mal aquí? O sea, que falta la lineecita de arriba. Ajá. Exactamente, porque aquí no estoy hablando, mire, si lo hago así, solamente estoy hablando de la magnitud, entonces en otras palabras me estoy refiriendo a un escalar. Y recuerden, pues estamos hablando de vectores, entonces mire, aquí tiene que ir esta linecita, indicando pues que este elemento es un vector y este elemento es otro vector. Entonces, ojo, cuando estos 2 vectores tienen la misma magnitud y la misma dirección, decimos que son vectores iguales. Bien. Hay diferentes clases de vectores. Por el momento vamos a ver las siguientes. Se llama vector ligado o vector fijo, pondré atención. Vector ligado, también llamado fijo. Aquel vector, ¿cierto?, que tiene su punto de aplicación bien definido para saber la partícula misma. Entonces tenemos aquí un vector. Voy a representarlo aquí de esta manera. Hábleme durito, Luisa, tiene usted el audio muy bajito. A ver, Luisa, sí, Luisa. A ver, coménteme. ¿Ya? Coménteme. Ya. Entonces, verá, decimos que un vector se llama vector ligado o fijo, ¿cierto? Aquel vector cuyo punto de aplicación es la partícula misma y que usted no puede moverlo
no puede desplazarlo, ¿cierto? Porque cambiaría las condiciones de la partícula. ¿Cómo así? Si yo este vector, que lo voy a llamar aquí vector P, ¿cierto? Lo muevo, ¿cierto? Por ejemplo, le cambio, imagínense que no le cambié la dirección, pero le cambié el sentido. Perdón, le cambié el valor. Aquí valía 5 unidades, ¿ya? Y en vez de este lo cambié, ¿cierto? Ya no trabajo con este de aquí, ¿cierto? Ya no lo trabajo con este, sino lo coloqué acá abajo y en vez de colocarle 5, le coloco 3 unidades. Entonces, este vector, ¿cierto? Este vector que está aquí ya no va a tener el mismo efecto sobre la partícula A. ¿Bien? Y entonces en ese sentido ya sería otro vector. Entonces, un vector ligado es aquel que está fijo al punto de aplicación específico, que en este caso se llama partícula, ¿cierto? Y que no se lo puede modificar porque si lo modifica, cambia las condiciones del problema. Eso es un vector ligado. Aquel que no se lo puede cambiar, ¿listo? Porque cambia las condiciones del problema o de la partícula. Es un vector ligado. Ahora, existen otros vectores, como estos que voy a dibujar a continuación, ¿cierto? Mira aquí. Que tienen como característica las siguientes. Este vector, por ejemplo, se va a llamar P, ¿cierto? P. Y este vector de aquí, pues, también se va a llamar P. Pero ¿cuál es la diferencia entre ese vector y este otro vector? Ah, bueno, este aquí, pues, si este lo llamamos P, porque va hacia arriba, este se va a llamar P, pero con el signo negativo, diciendo, pues, que tiene el sentido contrario, ¿listo? Entonces, estos vectores tienen o se conocen como vectores libres. Vectores libres. ¿Y por qué se llaman así? Porque esos vectores usted puede cambiarles su dirección, ¿cierto? Mírelos aquí. ¿Ok? Y no causan, y no va a cambiar el efecto sobre la partícula o sobre el cuerpo que esté trabajando. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, mire, este es el vector menos P y este es el vector P. Este conjunto de vectores que está aquí, ¿cierto? Es idéntico a este que está aquí, tiene el mismo efecto, ¿cierto? Usted lo rotó, pero tienen el mismo efecto sobre el cuerpo sobre el cual están actuando, ¿listo? Por eso se conocen como vectores libres. No van a modificar el estado del cuerpo sobre el que estén actuando. Ejemplo, imagínense que aquí hay un eje o hay una tuerca, ¿cierto? Y entonces, por medio de estas dos fuerzas, si estos vectores me representan eso, ya yo puedo hacerla girar en este sentido, ¿cierto? Lo mismo, aquí tenemos la misma tuerca. Entonces, aplicando las fuerzas así como la ven ustedes en esta primera parte, o aplicando las fuerzas así como la ven acá, voy a obtener lo mismo. La misma cantidad de giro, ¿cierto? Aplicando estos vectores así o aplicándolos así. ¿Listo? Y con la misma fuerza, al final, con el mismo torque en general. Coménteme. Ahí no aplica la magnitud, o sea, no tiene nada que ver la magnitud. Claro que sí, por supuesto. Entonces, ojo, esto tiene que cumplir con una regla, ¿cierto? Ahorita solamente mi interés es que vayan mirando los tipos de expresiones vectoriales que se van a utilizar en estática. Entonces, por ejemplo, obviamente, mire, aquí, obviamente, mire, es importante saber cuál va a ser esta separación que va a haber entre estas dos fuerzas, ¿cierto? Entre la fuerza que está aquí, ¿cierto? Y esta otra fuerza que está aquí. Lo mismo, ¿sí? Aquí, mire, esta distancia debe ser la misma que esta de aquí, ¿no? Para que no haya
ninguna modificación, de lo contrario va a haber problema. Lo mismo, esta fuerza de aquí, pues esta fuerza P debe ser exactamente la misma fuerza de P de acá, por eso utilizo las mismas letras para identificar eso. Ahora, ¿cómo se calcula eso? Tranquilos, eso ya es tema que nosotros tenemos que ver más adelante. Repito, ahorita solamente estamos empezando a ver, ¿cierto?, el comienzo de esto, ¿vale? Efectivamente, sí tiene que ver. Y existen otro tipo de fuerzas, de vectores, perdón, ¿cierto?, que se llaman vectores deslizantes. ¿Qué son los vectores deslizantes? Son aquellos, ¿cierto? Por ejemplo, yo tengo aquí, antes de dar el concepto, yo tengo aquí una línea imaginaria. ¿Listo? Entonces, sobre esa línea está actuando un vector. Imaginémonos una fuerza. Entonces, aquí hay un punto. Y aquí está mi vector. Mírenlo. Este se llama el vector A. Entonces, un vector deslizante es aquel que se puede desplazar sobre su misma línea de acción, ¿cierto? Sin ninguna modificación al efecto que se le está haciendo originalmente. ¿Cómo así? La partícula se llama partícula M. Entonces, mire, yo puedo colocar este vector A, este vector aquí, que está aquí, miren, ¿no? ¿Sí? Lo puedo colocar aquí arriba. Mire, este mismo sería. O lo puedo colocar también aquí abajo. Siempre y cuando se desplace sobre la misma línea de acción. ¿Cierto? Este mismo vector que está con azul es este mismo vector que está con rojo y es este mismo vector que está acá. Entonces, si al yo colocar, desplazarlo o moverlo sobre esta misma línea de acción. Buenas, profe. ¿Perdón? Qué pena, no tenía conexión hasta ahorita, pude conectarme. Vale, vale. Tranquilo. Tranquilo. Recuerden que yo estoy subiendo las clases a diario, ¿no? Entonces, ahora en la noche la puedo... Sí, profe, lo quiere reportarme, ¿no? ¿Perdón? Ah, vale, vale. Listo, listo. Muy bien. Muy bien. Gracias por ser correcto, hombre. Muy bien. Listo, profe, muchas gracias. Ok. Bien, señores, entonces observen. Estos se llaman vectores deslizantes, aquellos que se pueden desplazar sobre su misma línea de acción. ¿Listo? Al hacerlo así, señores, yo no modifico el estado del cuerpo. ¿Listo? Si este cuerpo se estaba moviendo, por ejemplo, en este sentido, lo hará si yo este vector que está aquí, señores, lo paso aquí, por ejemplo. Lo hará, se va a seguir moviendo en la misma línea de acción. Lo mismo, lo puedo desplazar más arriba, pero yo voy a conseguir el mismo efecto, que es que esta partícula que está aquí, ¿cierto?, se siga moviendo en este sentido. ¿Listo? Entonces, a esos vectores que se los puede transformar o convertir de esta manera como lo estoy explicando aquí, se los conoce como vectores deslizantes. Bien, 3 tipos de vectores aquí para tener en cuenta. Otra cosa importante que miramos. Bueno, esto no lo miramos en la clase anterior, esto lo estoy viendo ahorita. ¿Qué otra cosa es importante aquí? Ah, bueno, lo que dije aquí, ¿no? Mire, este vector, un vector P, bueno, tenemos aquí una partícula, ¿listo? Entonces, este vector M, perdón, si yo tengo aquí, coloco aquí un vector, ¿sí? Yo tengo aquí este vector que se llama A. El vector contrario a ese vector va a ser un vector que tenga la misma magnitud, ¿cierto? Pero dirección contraria. La misma magnitud, pero dirección contraria. ¿Cómo lo represento? Con el mismo nombre, pero como es dirección contraria, le coloco el menos aquí. ¿Listo? Lo que tenemos aquí. Mire, ¿cierto? Eso se le llama vector opuesto. La suma, como es lógico, si yo sumo A más ese vector negativo me debe dar 0, ¿cierto? Entonces, si yo sumo ese vector negativo, me debe dar
0. Lo podemos comprobar, ¿cierto? No sé si alcancemos hoy, pero lo podemos comprobar en un programita que les voy a indicar. ¿Ok? ¿Qué es sumar un vector negativo? Un vector negativo, mejor dicho, ¿qué es una resta de vectores, no? ¿Qué es una resta de vectores? Si tenemos aquí un vector, muchachos, si yo tengo aquí una partícula, nuevamente la partícula M, y esta partícula está sometida a una fuerza, ¿cierto? Que la vamos a denominar P1, ¿cierto? Y yo quiero, y yo quiero sumarle otra fuerza que está aquí, la cual se llama P2. ¿Listo? ¿Qué hago? Entonces, lo que hago es llegar y trazar, hacer el teorema, ¿cómo se llama este? La ley del paralelogramo. ¿En qué consiste? ¿Cierto? En trazar líneas paralelas a los dos vectores. ¿Cómo así? Y aquí tenemos un vector que se llama P1. Caramba. Listo. Ahí tenemos el vector que se llama P1. Entonces, ¿qué hago? Llego yo al final de esta flechita, de esta cabeza, trazo una línea paralela. Bueno, ahí no estuvo tan paralela, pero bueno. Una línea paralela, perdón, es una línea paralela, no es un vector, una línea paralela. Ahí, una línea paralela. Bien. Y al final de esta otra flecha, de este otro vector, trazo también una línea paralela al vector P2. ¿Cierto? Entonces llegamos aquí. Listo. ¿Ya? ¿Qué dice la ley del paralelogramo? Dice que el vector equivalente a estos dos vectores, al vector P1 y al vector P2, el vector equivalente es aquel, ¿cierto?, que resulta de trazar la diagonal de este paralelogramo, ¿cierto? ¿Y cómo trazamos esa diagonal? Desde el punto inicial de esa diagonal va a ser el que va desde la molécula o desde la partícula como tal, ¿cierto?, hasta el punto de corte de los dos laditos que usted trazó. Entonces, ¿listo? A esta diagonal, señores, le llamamos la resultante, que como su nombre lo dice, esa resultante, pues, va a ser la equivalente, ¿no?, en acción real, ¿cierto?, a lo que estaba haciendo este vector P1, ¿cierto?, y este otro vector P2. ¿Ok? Bueno, entonces, muchachos, les pido un favor. Vamos a cambiar ahorita de escenario. Voy a dejarles de compartir esta pantallita. Sí, permítanme. Y vamos a compartir otra cosita, a ver. Bien. Ahí están viendo, muchachos, ¿cómo se llama ese? Un sistema de coordenadas cartesianas. Bueno. Sí. Vale, entonces, verá, vamos a mirar aquí qué es lo que pasa. Entonces tenemos nosotros aquí, señores, vamos a dibujar aquí un vector, ¿cierto? Entonces para eso vamos a dibujar unos punticos claves, ¿cierto? Y vamos a dibujar el vector. Entonces, con base en esos puntos, marcamos mi vector aquí, es un vector que va de A a B. Lo que estábamos diciendo en este momento, permítame, dibujo aquí otro puntico. Entonces decíamos que dos vectores son iguales, ¿cierto? Si no importa que el punto de aplicación no sea el mismo, ¿listo? Puede tener otro punto de aplicación, ¿listo? Pero desde que cumpla con lo siguiente.
que tenga la misma dirección, señores, mire, la misma dirección y la misma magnitud, ¿cierto? Este vector que aquí se llama B es equivalente a este vector de aquí, que aquí se llama U, ¿listo? ¿Por qué? Porque tiene la misma magnitud y tiene la misma dirección que el vector. El vector B tiene la misma magnitud y la misma dirección que el vector U, ¿listo? Bueno, esos son vectores equipolentes o vectores iguales. Bien, habíamos visto también que para vector, ahorita expliqué que para sumar los vectores, lo que hacíamos era utilizar la ley del paralelogramo. Entonces vamos a analizar eso. Para eso, muchachos, es importante tener en cuenta que dos vectores, cualquiera que sean, ¿listo? Están aplicados cada uno tiene su punto de aplicación, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy aquí a colocar un vector, ahí, ¿cierto? Y voy a colocar aquí otro vector, por ejemplo, desde aquí hasta aquí. Para sumarlos, esos dos vectores, ¿qué debo hacerlos? Lo primero que se debe hacer es ubicarlos en un mismo punto de aplicación, ¿cierto? Eso es lo primero. Entonces llegamos y colocamos un punto de aplicación cualquiera. Bueno, aprovechemos este que está aquí, el punto A, ¿listo? Y colocamos estos vectores. ¿Cómo los colocamos? Bueno, primero les voy a cambiar un colorcito de estos. Ahí, ¿listo? Y empezamos. Para poderlos sumar, repito, hay que colocarlos en un mismo punto. Entonces, aquí están cada uno en su punto de aplicación diferente. El vector W está aplicado en el punto D, el vector A está aplicado en el punto F. Entonces, llegamos y pasamos este vector W al A. ¿Cómo lo hacemos? Pues en este caso, ¿cierto? Lo hacemos así. Al punto A vamos a pasar este vector. Y lo que hacemos, señores, es pasar también este otro vector, ¿cierto? Al mismo punto de aplicación. Entonces, llegamos y decimos, a este punto de aplicación vamos a pasar este vector. ¿Listo? Como se pueden dar cuenta, entonces, hasta el momento lo que hemos hecho es que los dos están aplicados en el mismo punto y aplicamos ahora sí la ley del paralelogramo. Entonces, cambiémosle esto. ¿Qué me quiere coger? Bueno, listo. Entonces, para eso, decimos que aplicamos la ley del paralelogramo, que consiste en lo siguiente. Trazamos un segmento. Vamos a trazar aquí un segmento. Que sea paralelo a este vector. ¿Listo? Nuevamente trazamos una recta que pase por este punto y sea regálenme un momentico, chicos. Ahí. Bueno, mirémoslo ahí. Listo, que pase, perdón, que pase por este punto y sea paralela a este vector que está aquí. Pero... Profesor, que haga de pronto copela ese vector A al punto A mayúscula, de pronto le salga. Este programita es un poquito, no es tan fácil hacer eso. Claro. Pero espérame, ya creo, mirémoslo aquí, a ver. No sé por qué me está haciendo esta otra cosita, hombre.
Regálame un minutico, por favor. A ver, ahí. Miremoslo ahí. Que pase por este punto. Ah, espérese que ahora ya se me borró la otra, hombre. Ahí. Vámonos así. Que sea paralela ahí. Entonces, por este punto que sea paralelo a este vector. Eso. ¿Listos? Ok. Entonces, ¿qué hicimos ahí? Un paralelogramo para aplicar la ley del paralelogramo y poder hacer así la suma de estos dos vectores. Entonces decíamos que el vector resultante es aquel que resulta de la diagonal de ese paralelogramo, en donde esa diagonal comienza desde el punto de aplicación de esos dos vectores, ¿cierto? Hasta el punto de corte de esos otros dos lados. ¿Ok? Bien, entonces decimos que el vector resultante aquí viene a ser este, aquel que va desde este punto hasta este de aquí. ¿Listo? Bien. Entonces, este vector que aquí se llama B va a tener el mismo efecto real que estos vectores, que la suma de estos dos vectores, que la unión de estos dos vectores, del vector U y el vector B, ¿cierto? Va a tener el mismo efecto en la realidad. ¿Cómo podíamos haber obtenido también ese vector si no queremos utilizar la ley del paralelogramo? Bueno, entonces hay otra ley que se desprende de esta, ¿cierto? Que se llama la ley del triángulo. Entonces, para aplicar esa ley de triángulo, tenemos que volver otra vez a recordar lo que les dije ahorita. Dos vectores, un vector es equivalente a otro siempre y cuando tenga la misma dirección, ¿cierto? Y la misma magnitud, ¿no? Entonces, por ejemplo, mire, tenemos aquí el vector B. Yo puedo decir lo siguiente. Este vector B lo puedo pasar aquí, miren. En este punto, ese vector, mírelo aquí. ¿Sí se da cuenta? ¿Ok? Y bueno, dejémoslo por el momento ahí. ¿Listo? Ese vendría a ser el vector que aquí está representado con C, vendría a ser este mismo vector aquí que está representado con B. Y si se da cuenta usted, ¿no? Primero, por concepto, ya sabemos que este vector C es igual a este. ¿Listo? Por concepto. Ok. Segundo, si observa usted, mire este vector U y mire este vector C. El vector C está puesto a continuación del vector U, ¿no? Y miren ahí que el vector resultante, la suma del vector U y el vector C, ¿cierto? Resulta de unir la cola del primero, ¿cierto? Con la cabeza del último. Miren. En este caso, así como lo ven ustedes, estamos aplicando la ley del triángulo simplemente. ¿Ya? Podemos hacerlo también de la otra manera. ¿Cuál? Entonces, miren, este vector U, ¿cierto? Chicos, ¿ustedes están viendo ahí cuando yo señalo con la manito? Sí, profe. Sí, profe. Vale. Entonces, miren, este vector U, yo también, gracias, este vector U yo lo puedo desplazar, ¿cierto? Sobre esta recta, ¿cierto? Que acabé de colocar aquí. Y ya sabemos que son equipolentes o iguales, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso. ¿Listo? Entonces decimos que este vector me lo desplace a este punto. ¿Cuál? Este. Listo, aquí está. Y ahora sí lo vamos a pintar de verde para que se den cuenta ustedes pues que es el mismo. ¿Ok? Bien, ahí está. ¿No? Entonces, si observamos ahora sí el triángulo inferior, el triángulo que está aquí abajo, vemos la misma situación. Miren, vean. El vector B y el vector D, ¿cierto? Junto con el vector B que estoy señalando aquí, me están dando a mí un triángulo. Pero ese triángulo, ¿cómo se forma? Miren, el vector D, ¿cierto? Está colocado a continuación del vector B. ¿Cómo? Uniendo la cabeza del primero con la cola del segundo. ¿Sí se dan cuenta? Lo mismo que hicimos en la parte superior del paralelogramo. Entonces, el vector resultante, que se llama B larga, ¿cierto? Es aquel que se forma como uniendo la cola del primer vector, ¿cierto? Con la cabeza del segundo vector. ¿Listos? Entonces, usted puede aplicar la ley del triángulo, bien sea por encima o bien sea por debajo. ¿Bien? Ahora, con esto, ¿qué logramos entender o qué debemos sacar de conclusión? ¿Cierto? Entonces, mire usted que en este caso, en la parte de arriba yo digo que B es igual a ¿qué? A la suma del vector U más el vector C, ¿cierto? Y en la parte de abajo, ¿qué mira usted? Que B
es igual a la suma del vector B más el vector D. Pondrá atención. Deje de compartir ahí y nos devolvemos acá. ¿Sí? Entonces, observemos eso, ¿no? En la ley del paralelo fue lo siguiente, ¿no? Llegamos ahí y colocamos un vector aquí, ¿cierto? Colocamos este otro vector. Este supongamos aquí A y este aquí supongamos B, ¿cierto? Y entonces miramos lo siguiente. Este vector A aquí, decimos que es este mismo que está aquí, ¿cierto? Y para obtener esa resultante, hicimos esto. Vector R. Entonces, mire, de ese triangulito que vemos ahí, sacamos la siguiente conclusión. R es igual a la suma del vector B más el vector A. ¿Listo? Aquí me faltó esto. Bien, también hicimos lo siguiente, mire. Este vector que se llama B, ¿cierto? Lo puedo colocar aquí arriba. ¿Cierto? Y entonces yo puedo decir también que R la puedo obtener como sumando el vector A más el vector B. ¿Sí? ¿Qué podemos sacar de conclusión de estas dos ecuaciones que acabamos de colocar ahí? ¿Cierto? Que la suma, señores, la suma de dos vectores o la suma de vectores en general, no solamente de dos, la suma de vectores es conmutativa. ¿Cierto? Conmutativa. ¿Qué quiere decir? Que el orden en que usted coloque los vectores no me va a afectar al resultado. Usted puede sumar A más B o B más A y me va a dar R. ¿Listo? Primera conclusión. Ahora, tenemos tres vectores. ¿Sí? El vector A, ¿cierto? El vector B y el vector C. ¿Cierto? Cada uno con su punto de aplicación. Si yo quiero sumarlos, ¿cierto? Yo puedo sumarlos. Si yo digo que la suma de vectores es conmutativa, yo puedo sumar esos vectores y obtener mi resultante de la siguiente manera, sumando A más B más C. ¿Pero cómo? Entonces, cuando son más de dos vectores, yo puedo aplicar una nueva ley. Hasta aquí hemos visto dos, la ley del triángulo, ¿cierto? Y el teorema del paralelogramo, o la suma utilizando el teorema o la ley también del paralelogramo. Ahorita viene otra que se llama la ley del polígono, ¿cierto? Se aplica cuando existen más de dos vectores, ley del polígono. Ley del polígono. ¿Ya? ¿Y qué me dice esa ley del polígono? ¿O qué es esa ley del polígono? No hay que asustarse, no es nada nuevo, ¿cierto? La ley del polígono no es más que la misma ley del paralelogramo aplicada de manera secuencial. O sea, si yo voy a sumar estos, yo puedo sumarlos de la siguiente manera. Mire, yo sumo el vector A, ¿cierto? Más el vector B. Como resultado de esa suma, voy a obtener el vector R1. Mírelo aquí. ¿Cierto? Pero lo que me está pidiendo el problema es no encontrar la suma de los dos, sino encontrar la suma de los tres. Entonces, ¿qué hago?
A este vector resultante que se llama R1, señores, le voy a sumar el vector C. ¿Cierto? Entonces, si yo sumo, mire, R1 más C, ¿qué obtengo? El vector R2, por decir algo. R2. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la ley del paralelogramo? Es aplicar la ley del polígono, o más bien, la ley del triángulo, si lo quiere ver, que creo que es mejor, la ley del triángulo de manera secuencial. Mire, R1, ¿cómo lo obtuvo? Sumando los dos primeros. A más B. Eso me dio R1. Ahora, a este vector R1, llego yo y le sumo el tercer vector que se llama C, y obtengo ¿quién? R2. Listo. Una manera más resumida de esto, ¿cierto? Se puede decir así. La ley del paralelogramo consiste en ¿qué? En colocar todos los vectores que usted quiera sumarlos, ¿cierto? Uniéndolos cabeza-cola, cabeza-cola. Entonces decimos aquí A, B y C. Pero ¿cómo los coloco? Tal y cual como están originalmente. Es decir, mire, este vector C tiene esta inclinación o tiene ese ángulo, así debe colocarlo aquí. Tiene el valor que está aquí, supóngase 4 unidades, así tiene que colocarlo aquí también, 4 unidades. Y entonces, el vector resultante es aquel que va desde la cola del primero hasta la cabeza del último. A esto le llamamos vector resultante, que en este caso lo llamé R al cuadrado. ¿Y cómo se llama esta ley? Pues esto se conoce como la ley del polígono como tal. ¿Sí, muchachos? Yo sé que esto ya lo sabían ustedes, ¿no? Esto ya lo sabían, simplemente son recorderis. ¿Pero está bien? Sí, lo profe. captaron? Sí. ¿Sí? Ujú. Vale, entonces hagamos un pequeño ejercicio para corroborarlo y aprovechemos pues ese programita que tengo ahí. Ya se los voy a compartir nuevamente. Listos. Vamos allá. Entonces, nuevamente, señores, borremos todo esto. Ok. Entonces, vamos a colocar 3 vectores que queremos sumar. ¿Listo? Entonces, para eso necesitamos unos puntos claves. ¿Cierto? Esto no tiene nada que ver con las explicaciones, solamente es para poder hacer mis vectores. Entonces, hacemos mi primer vector. Es el vector que va del punto A al punto B, ¿cierto? Hacemos otro vector que vaya del punto C al punto D. Y hacemos otro vector que vaya del punto E al punto F. ¿Listo? Entonces, cambiémosles de colorcito para que pues se mire mejor y podamos hacer como la diferenciación de estos. ¿Listo? Cambiémosle, cortémosle azul. Dejémoslos ahí. Y sumémoslos. Entonces, recuerden, lo que debemos hacer para sumarlos es partir de un punto en común. Entonces, ese punto en común va a ser este que yo voy a colocar aquí. Entonces, a partir de ese, debo colocarlos tal y cual como están ahí. Entonces, llego, en mi caso aquí digo esto. En este punto quiero colocar este vector. En este punto quiero colocar este vector. Y en este punto quiero colocar este vector. ¿Listo? Y, bueno, cambiémosles aquí los colorcitos. Para que se den cuenta ustedes que exactamente es eso. Bien, y el vector resultante, de acuerdo a la ley del polígono, me dice que el vector resultante es aquel que va desde la cola del primer vector a la cabeza del último vector. En este caso, ese vector resultante lo estamos representando por el vector
que aquí lo llama el programa D, ¿cierto? Que está dibujado de color violeta. Bien, pero entonces la pregunta sería, bueno, ¿y qué pasa si yo, en vez de colocar el vector A de primero, coloco el vector B de segundo? Entonces, colocamos mi vector, ¿cierto? El punto A, un punto cualquiera, por ejemplo ahí, y vamos a colocar el vector verde, ese vector B, lo vamos a colocar de primero, ¿cierto? Aplicando el concepto, lo que ya habíamos descubierto con los dos vectores, ¿no? Decíamos que la suma de vectores es conmutativa, entonces vamos a colocar en este punto este vector, esto de primero, y supongamos, vamos a colocar este vector, el vector U, lo vamos a colocar de segundo, entonces en este punto vamos a colocar este vector, y colocamos este otro vector, el vector W de tercero, entonces en este punto colocamos este vector. ¿Listo? ¿Cuál es la conclusión? Que el vector resultante debe ir desde la cola del primero hasta la cabeza del último. Voy a cambiarles los colorcitos, señores, para que sean los mismos. ¿Sí? Miremoslo, este de aquí va de color verde. Este de aquí está bien y este de aquí va de color azul. Listo. ¿Sí? Entonces, miren, no importa el orden, eso nos dice la ley, la suma de vectores, que no importa el orden en que usted ubica sus vectores, el vector resultante debe ser el mismo. ¿Sí? Si pudiéramos ver aquí, que yo creo que sí se puede, vamos a mirar a ver aquí qué valor tiene este vector. Bueno, ahí está en coordenadas cartesianas, cambiémosla ahí. Listo. Mire, este vector vale, por ejemplo, 13.14 sumado de esta manera como ustedes lo ven aquí. Miremos este de acá, 13.14, ¿no? Vamos a mirar este, ¿cierto? Y miremos el valor de este. Miremoslo aquí, le vamos a cambiar el valor, ¿cierto? Y efectivamente, miren, si ustedes se dan cuenta, mire, vale 13.14. Aquí me está dando, mire, el valor del vector y el ángulo, ¿cierto? El ángulo de este vector es de 358.23 grados, al igual que este de acá. ¿Sí están de acuerdo que ese sea el ángulo, muchachos? ¿Por qué me estará dando este ángulo? ¿Sí? El ángulo es con respecto a qué línea. Hábleme durito, qué pena. El ángulo es con respecto a qué línea, profe. Eso es, muy bien, eso es lo que quiero que me pregunten o que, bueno, que interactuemos porque eso me está diciendo que sí están bien ustedes. Ese no es según el punto que empieza a tomar a poner los vectores. No, recuerden chicos, por defecto, ¿cierto? Por defecto, todo ángulo se toma con base en el semieje de las X positivas. En este caso lo acabo de dibujar aquí, mire. Como el punto de inicio fue este de aquí, el punto G, mírelo aquí, perdón. Ay, caramba. Aquí. Míralo aquí. Este es el punto de inicio, ¿cierto? Que es este mismo que está acá, mírelo. ¿Sí? Entonces, a partir de este punto de inicio, el eje X positivo es este que está dibujado de azul, miren. ¿Sí se da cuenta? Lo mismo, si queremos dibujarlo aquí abajo, ¿no? Entonces, este ejecito va a ser el que va desde aquí hasta acá, miren. Ahí, ¿cierto? Entonces, a partir de este semieje, por defecto, un ángulo normal es aquel que va a partir de este semieje en sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿cierto? Hasta la línea en cuestión, ¿cierto? Es decir, mire, casi 360 grados. Este es el ángulo positivo. Vamos a mirar si lo podemos hacer aquí. A ver, no sé si se pueda, creo que sí. Miremoslo aquí, a ver. Si yo trazo este angulito,
No. Aquí. Observen ahí, no sé si se alcanza a observar, voy a ampliarlo más. Mírenlo ahí, ¿sí? Voy a ampliarlo otro poquitico. ¿Sí? Es el ángulo trazado a partir de esta recta horizontal positiva de las X, ¿cierto? ¿Ya? Hasta la línea que me interesa. Entonces, ese es el ángulo normal. Ah, profe, pero es que yo quiero utilizar el otro. Ah, no, pues no hay problema. ¿Listo? Si quiero utilizar el otro, pues listo. Ese no es el ángulo normal, ese es otro ángulo. Ese es el ángulo interno en este caso, ¿ya? Que vendría a ser el de acá. Pero ¿sí está claro de dónde sale eso? ¿O por qué el programa me está dando este angulito? Sí, profe. Sí. Listo, muchachos. Pues por el momento solamente me interesaba como reforzar un poquitico esa parte. No sé si cumplí con el objetivo o no. ¿Ya? La próxima empezamos a hacer unos ejercicios, terminamos unos temitas ahí y empezamos a hacer unos ejercicios sobre esta parte de estática. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí o no? Sí, profe. ¿Sí? ¿Dudas? Sí, profe. ¿Alguna duda? Vale, Cristian. Luisa. ¿No? Vale. Listo, chicos. Si no hay dudas, entonces dejemos por el momento ahí, ¿cierto? Y la próxima, repito, empezamos a hacer unos ejercicios, ¿vale? Gracias, profe. Cuídense Profe. mucho. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Adiós. Está bien. Doctor, hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, que estén bien. Hasta luego, profe. Gracias. Bueno, Gracias, profe. Buena tarde. igualmente se van. Gracias, profe. Hasta luego. Listo, Lady, que esté muy bien.